Tu mente no es un lago sereno de aguas cristalinas. Es un océano oscuro, agitado por una tormenta que no para nunca. Un torbellino implacable de deseos que queman, de rechazos que duelen, y de preocupaciones que giran sin sentido, bloqueando cualquier rastro de paz. Es un caos total. Las olas de nuestras propias aflicciones nos arrastran contra las rocas día tras día, sin piedad. Nos despertamos y ya estamos peleando con un recuerdo de ayer, o sufriendo por una junta de trabajo que ni siquiera ha pasado. En este vídeo, desarmaremos la mecánica de la atención plena, pieza por pieza, para entender cómo construir un refugio inquebrantable en medio de ese océano. No es un concepto místico o inalcanzable, es una herramienta práctica, una habilidad de supervivencia diaria para dejar de ser arrastrados por la corriente. Imagina asomarse a un estanque turbio después de una tormenta brutal. Si el agua está revuelta, llena de lodo y moviéndose frenéticamente, es imposible ver el fondo o notar si hay vida. Para observar con claridad, primero hay que dejar que todo ese sedimento caiga por su propio peso. Asentar esa turbulencia, dejar de agitar el agua con nuestras propias manos, que es lo que siempre hacemos. Ese es el paso fundamental antes de intentar comprender qué hay en la profundidad. La claridad no se fabrica agitando más el agua para limpiarla. La claridad surge como una consecuencia natural de la quietud. El problema central para encontrar esa quietud es que en ese estanque habita una criatura insoportable, la mente. Es como un maldito mono salvaje que no se puede quedar quieto ni un segundo. Salta de rama en rama, balanceándose de los recuerdos dolorosos del pasado a los miedos catastróficos del futuro. Siempre buscando emitir juicios, catalogando todo como bueno o malo, o perdiéndose en fantasías que ni siquiera existen. Para domar a ese animal hiperactivo se requiere construir lugares de trabajo para la mente. Espacios específicos, cercados, donde primero se cultiva la calma a la fuerza, y solo después se permite que surja una visión clara de las cosas. El propósito de construir ese refugio no tiene nada que ver con la idea popular de apagar la mente y dejarla en blanco, porque esa es una tarea imposible. Se trata más bien de crear una base inquebrantable, un cimiento sólido para observar la realidad tal como es, sin el filtro distorsionado de esas aflicciones. Es construir un observatorio seguro en medio de la tormenta, un lugar desde donde puedes ver los relámpagos sin que el viento te arranque del asiento. La trampa en la que cae la mayoría es intentar atrapar al mono salvaje sin haber preparado el terreno físico y mental antes. Quieren meditar 10 minutos y alcanzar la paz suprema, cuando el resto del día es un desastre total. Necesitamos un cimiento firme. La filosofía dice que a esto se le conoce como la virtud moral, que suena muy grande, pero en realidad, es simplemente el estado natural y limpio de la mente. Es el paso previo indispensable para que el lodo empiece a caer. Porque intentar alcanzar la paz mental, mientras llevamos una vida caótica y destructiva, llena de engaños, pisoteando a los demás para avanzar, es literalmente, como intentar cultivar flores muy delicadas en medio del asfalto de una autopista muy transitada. Es una reducción al absurdo brutal. Puedes plantar la semilla con mucho cuidado, pero los autos a toda velocidad, el humo, todo pisoteará ese jardín en segundos. Por eso existen estos preceptos básicos de conducta: no matar, no robar, no mentir, y no intoxicar los sentidos hasta perder el control. No funcionan como reglas autoritarias de un dictador. Son un cerco de protección sumamente práctico alrededor del jardín interior. Llevar esto al mundo secular, al ajetreo diario de reuniones interminables, tráfico paralizado y competencia laboral despiadada, hace que mantener ese estado natural parezca un chiste. Hay demasiadas provocaciones para mentir un poco en un reporte, o tomar ventaja de un colega, o reaccionar con ira y pitarle al coche de enfrente. Pero la lógica de causa y efecto es implacable. Sin esa virtud, la mente jamás va a encontrar el reposo. El ruido de nuestras propias acciones seguirá agitando el estanque. Si acabas de tener una discusión a gritos, donde mentiste para ganar, la culpa o la adrenalina van a seguir rebotando adentro. Es imposible que el lodo se asiente así. Esa virtud es, en su esencia más pura, el estado no perturbado de la conciencia. Cuando decides abstenerte de comportamientos dañinos, surge una pureza genuina. La mente ya no tiene motivos para agitarse anticipando consecuencias negativas.
No hay necesidad de recordar qué mentira le dijiste a quién, ni miedo de que te cachen en una trampa. Ese estado limpio elimina una cantidad masiva de procesamiento en segundo plano, quita la carga pesada, y permite dar el gran paso hacia la calma profunda. Una vez que el cerco del jardín está puesto, necesitamos la herramienta principal para amarrar al mono salvaje. El ancla por excelencia, la atención plena en la respiración. Algo tan directo, tan físico y siempre disponible. Sentir el aire entrar y salir por la nariz, notar si esa respiración es larga o corta, y experimentar cómo ese flujo vital repercute en todo el cuerpo, desde que se expande el pecho, hasta el movimiento del abdomen. El aire se convierte en el poste donde amarramos al mono. Pero el reto monumental es que decir, solo observa la respiración, resulta una tarea titánica al principio. Para una mente que lleva décadas saltando sin supervisión, el mono se va a zafar de ese ancla, en 3 o 4 segundos, buscando un estímulo nuevo. Ahí es donde entran las herramientas de apoyo. No puedes forzar a la mente a quedarse en un vacío incomprensible, se revelará de inmediato. Se le debe dar un juguete constructivo, una tarea que ocupe su necesidad de hacer algo, como contar las respiraciones, o usar una palabra repetitiva, con un sonido interno que acompañe el inhalar y exhalar. Es la misma mecánica que usamos cuando un niño pequeño aprende a escribir por primera vez. Nadie le da una hoja en blanco y le exige una redacción limpia. Le damos un cuaderno con líneas gruesas y marcadas para que no se desvíe. Las rueditas de entrenamiento en una bicicleta mantienen el equilibrio de forma artificial mientras el cuerpo asimila el pedaleo. El conteo hace justo eso por nuestra atención. Yo misma lo he intentado y, sin las rueditas, para cuando llego a la cuarta respiración, ya estoy pensando en qué voy a cenar, o repasando una conversación incómoda de hace 3 años. Hagamos una prueba ahora mismo, para quienes nos escuchan, donde sea que estén. Vamos a usar esas rueditas. Inhalen profundamente, sintiendo el aire entrar, y en el silencio de su mente, cuenten 1. Exhalen, sintiendo el aire salir, y cuenten 1, anclando el número. Inhalen de nuevo, sientan la expansión, cuenten 2. Exhalen lentamente, cuenten 2. La idea es seguir este ritmo pausado hasta llegar a 5. Una vez ahí, el ejercicio dicta reiniciar el ciclo desde el 1, pero añadiendo un número, llegando hasta 6, y así sucesivamente, hasta alcanzar el 10. Esta estructura es una barrera de contención brillante. La mente está tan ocupada recordando el número que no le queda espacio para planear la cena. La magia de esta práctica es que llega a un punto donde ese papel rayado ya no hace falta. Cuando la mente se vuelve unidireccional, y cuando la atención se queda fijada de manera estable en la sensación del aire, te das cuenta de que las rueditas solo estorban. El conteo se suelta, se deja caer suavemente porque ya cumplió su función, y a partir de ahí, la atención plena pura sigue su curso por sí sola. La mente reposa en la respiración con un equilibrio perfecto, como deslizarse en bicicleta sin tocar el manubrio. Sin embargo, la naturaleza de la mente es compleja. Incluso sin las rueditas, el trabajo está lejos de terminar. Desde la sombra surgen 5 saboteadores formidables: el deseo sensual, la mala voluntad, la pereza, la inquietud y la duda paralizante. Operan como nubarrones densos que se interponen de la nada, oscureciendo por completo el sol de nuestra incipiente claridad mental. De todos esos saboteadores, la pereza y el sopor son trampas verdaderamente resbaladizas, engañosas. Existe un malentendido gigante en la cultura popular, la creencia de que meditar es entrar en un trance hipnótico, como un estado zombie, medio dormido, flotando en la nada con olor a incienso. Si la atención pierde su agudeza por buscar una simple relajación placentera, la mente no está ganando sabiduría. Simplemente se está cayendo por el precipicio de la inconsciencia. Es un letargo inútil disfrazado de paz. La solución contra ese letargo tiene que ser activa y contundente. ¿Qué hacemos si el sueño empieza a ganar terreno? Si la postura se encorva, y los párpados pesan como plomo, la instrucción táctica es visualizar internamente una luz inmensamente brillante. Forzar a la mente a crear una imagen luminosa. Obligarla a brillar por dentro, como si estuviera viendo el sol del mediodía, frente a frente. La mente responde a las imágenes que proyectamos. Desplegar la conciencia con esa intensidad visual recorta de tajo la somnolencia.
No hay lugar para el sopor cuando enciendes todos los reflectores internos. Luego nos enfrentamos al peligro del otro extremo, que es igual de destructivo. Cuando el esfuerzo empieza a dar frutos, y la mente por fin saborea una calma genuina, brota una alegría inmensa, una sensación de frescura inusual, casi eléctrica. Pero si no vigilamos esa misma alegría, la emoción se desborda y se convierte en inquietud pura. Es como si el mono, al ver que está tranquilo por primera vez, se emocionara tanto, que empieza a saltar de nuevo por toda la jaula, celebrando su silencio. Hay que proteger la mente de esa sobreestimulación, reconociendo la alegría, pero sin aferrarse a ella, para no arruinar la concentración profunda, que tanto sudor costó construir. Al navegar entre estos extremos, neutralizando el sueño y domando la euforía, vencemos estos obstáculos internos. Y ocurre un cambio cualitativo asombroso. Surge un estado de facilidad inquebrantable, una concentración tan profunda que parece impregnar cada rincón del cuerpo y la mente. Es como si el agua del estanque se volviera completamente transparente. Esa fricción interna, el diálogo mental agotador que siempre nos drena la batería, desaparece. La belleza de este proceso es que tiene una aplicación brutal en el mundo real, fuera del cojín de meditación. Una mente estabilizada funciona como un motor de alto rendimiento recién salido de una afinación. Imaginemos intentar leer un reporte súper complejo o resolver una crisis urgente en una oficina ruidosa. Con esta atención pulida, la información se digiere rápido, se procesa sin sesgos, y se recuerda con una claridad nítida. Porque no se desperdicia ni un solo milivoltio de energía, en pensamientos proliferantes o ansiedades de fondo. Toda la potencia del motor está en el presente. Toda esta maquinaria opera bajo un ciclo virtuoso. La virtud, ese jardín genético que evita que causemos daño, conduce a la facilidad para desarrollar la concentración. Y esa concentración sostenida, funciona como un microscopio potente. Es la llave que abre la puerta a la verdadera sabiduría, que a su vez, limpia y purifica aún más la virtud inicial. La ética deja de ser un montón de reglas impuestas y se vuelve una respuesta natural. Pero esa sabiduría no es teoría intelectual, sino que empieza con un análisis forense, frío y metódico, de la propia experiencia, en tiempo real. Es dirigir la atención hacia adentro e inspeccionar la realidad de quienes somos. Observar cómo el cuerpo, aunque se sienta como una unidad, no es sólido ni permanente. Es un ensamble temporal de partes y procesos en constante flujo que inevitablemente se van a desintegrar. Al observar esto con agudeza, uno nota una verdad incómoda, pero liberadora. Las sensaciones que experimentamos, ya sean placenteras, dolorosas o neutras, son ráfagas fugaces. Vienen de la nada, hacen su aparición a una velocidad vertiginosa, y se van sin pedir permiso, esfumándose igual de rápido. El detalle crucial en este análisis forense es entender el mecanismo de nuestra propia esclavitud. Esas sensaciones vienen equipadas con anzuelos cebados. Una sensación agradable trae enganchado el anhelo automático de querer más, de aferrarse a esa comodidad a cualquier costo. Una sensación dolorosa trae enganchada la aversión, un rechazo visceral que nos impulsa a huir, a enojarnos, y pelear contra la realidad. La vigilancia constante, esa atención penetrante como un bisturí, es la única herramienta que nos impide morder ese anzuelo. Nos permite ver la sensación dolorosa, registrarla, pero decidir no tragarnos el gancho de la ira, liberándonos así, de la reacción condicionada. Al final del recorrido, todas estas piezas convergen. La mente en su estado natural y ético, la mente calmada por la concentración y la mente conocedora. Se vuelven una sola entidad dinámica. El objetivo supremo nunca fue huir a una cueva en las montañas, ni aislarse de los problemas de la sociedad moderna. El propósito real es tener un conocimiento cristalino y en tiempo real de uno mismo en cada acción diaria. Estar presente con esa mente afilada al responder un correo difícil o al enfrentar una conversación incómoda, sabiendo que anzuelos flotan a nuestro alrededor sin tener que morder ninguno. Si este vídeo te brindó un momento de claridad, dale un gran like, y suscríbete para no perderte futuros caminos hacia la maestría mental. Toda la estructura de nuestro sufrimiento, el anhelo y la aversión, solo nacen en nosotros por una sencilla razón, y es que somos demasiado lentos. No logramos ver el instante exacto en que las cosas surgen y desaparecen en nuestra conciencia.
Vemos la obra de teatro, pero no vemos los cables ni los trucos. Nos perdemos la mecánica de fondo. Si durante su día a día, logran afinar la atención con tal rapidez, que puedan percibir el milisegundo exacto en que una sensación, simplemente deja de existir, toda la maquinaria del sufrimiento se queda sin piso. Se queda sin un lugar sólido donde aterrizar. La invitación queda abierta. Intenten atrapar ese imperceptible milisegundo de desaparición en la próxima experiencia frustrante que tengan hoy. Observen cómo, al ser testigos del final absoluto de una sensación en el cuerpo o la mente, la necesidad de reaccionar simplemente se evapora, dejándolos en una libertad total y silenciosa.